Fears to Fat Home Home Alone es un juego indie independiente que te pone en el papel de una persona que tiene que cuidar su casa de los intrusos. Está de más decir que si el intruso logra ingresar, acabará contigo. Se dice por ahí que el juego está inspirado en un hecho real, mas sin embargo, no hay registro de dicho suceso en ningún foro o reseña que hable del juego, por lo que probablemente se base más en una problemática que ocurre en países como Estados Unidos, y esta es la invasión de la propiedad privada mientras esta está habitada. Algo penalizado y que muchas veces puede acabar en algo más que una simple pelea entre propietario e invasor. Neverending Nightmares es un videojuego desarrollado por un pequeño estudio que responde al nombre de Infinitap Games. Este es un juego en el que asumes el papel de Thomas, un hombre que despierta de una pesadilla a otra. A medida que el jugador avanza, las pesadillas serán interminables y seguirán intensificando al grado de que aparecerán monstruos capaces de acorralarte para que seas posteriormente devorado. El juego plasma las vivencias personales del diseñador principal, Matt Gilbenbanch, con el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión. En una entrevista afirmó que se esmeró por tratar de crear un sentimiento de desolación y desesperanza dentro de su juego. Fatal Frame o Project Zero en Europa es una saga de juegos que fue lanzada el 13 de diciembre de 2001. La historia es una historia ficticia que trata acerca de dos hermanos, el primero siendo Mayufu Inazakagi, un investigador que llega a la mansión Imuro en busca de actividad paranormal. 2 semanas después llegaría su hermana, Miku Hanasaki, esto porque estaba preocupada de que algo malo le pasara a su hermano después de haber sido atacado por presencias fantasmales. Una historia con personajes que, como ya dijimos, son ficticios, pero lo que no lo es la mansión mencionada en dicho título, la mansión Imuro. La mansión Imuro era una casona a las afueras de Tokio que, según leyendas urbanas, habría sido el lugar de muchos rituales con propósitos muy oscuros. A estas alturas del internet, estoy seguro que hasta la persona más perdida debe saber qué son los backrooms. Espacios liminales con un aire nostálgico que a veces puede sentirse tétrico si es que te adentras mucho en ellos. Según la historia, todo esto empezó como un sueño colectivo e independientemente si la imagen de origen sea de algún lugar real o no, podemos estar de acuerdo que hay un montón de juegos que usan y hasta exageran esta premisa. El factor realidad se encuentra en el hecho de que al ser algo que se masificó, nosotros somos conscientes de que existe, a lo menos de una manera casi holográfica. Silent Hill 2 forma parte de la saga de juegos con su mismo nombre. En esta segunda entrega tomamos el papel de James Sunderland, quien nos narra que su esposa Mary lleva 3 años sin vida. Sin embargo, un día recibiría una carta de su supuesta esposa diciendo que lo estaba esperando en algún lugar de Silent Hill, Virginia. Para crear esta ciudad, Silent Hill, ubicada en Virginia, se inspiraron fuertemente en la localidad de Centralia, en Pensilvania, y en los sucesos que ocurrieron allí en 1962. En dicho año, se ordenó quemar los vertederos de basura locales para deshacerse de los desechos de una vez por todas, pero lo que nadie tomó en cuenta es que el fuego se propagaría por túneles subterráneos y conductos que conducían a una mina de carbón abandonada, donde todo esto se potenciaría y daría paso a un incontrolable humo negro tóxico. Afortunadamente la ciudad sería evacuada, pero inhabitable desde ese mismo año. En 2002 el código postal del lugar fue suspendido y las carreteras que conducían al poblado bloqueadas hasta ahora, ya que el humo sigue saliendo después de 60 años. Este juego salió para la extinta consola Atari 2600 en 1983. En dicho título asumes el papel de un villano con una motosierra conocido como Leatherface. Tu misión era asesinar a los intrusos que se metían en tu casa. Cada víctima le da al jugador 1000 puntos. El jugador también recibe combustible adicional cada 5000 puntos. Todo esto mientras esquivas distintos obstáculos como vallas, sillas de ruedas y cráneos de vaca. El juego causó controversia por ser tan oscuro y no se vendió bien, pero esto pasa a segundo plano al saber que algunas partes fueron inspiradas en los atroces actos de Ed Gein en Wisconsin de 1954 a 1957. Tras ser llevado por tus padres a un raro campamento de verano, conocerás a la hermana Madeleine, una monja que tiene a su servicio a varios niños trabajando para su campamento, entre ellos tú incluido. Algo que también se cuenta de una manera muy esporádica es que la hermana Madeleine tuvo una hija antes de hacerse monja, hija que trataría de revivir haciendo uso de la magia negra que los pequeños de su convento podían otorgarle. La historia está ciertamente basada en las denominadas lavanderías de las Magdalenas en Irlanda, donde se obligaba a las mujeres a trabajar en las lavanderías que comenzaron a operar en la década de 1920 hasta los 90, esto claramente en condiciones inhumanas y con ningún tipo de remuneración.
The Cat Lady cuenta la historia de Susan Ashworth, una mujer solitaria que vive rodeada de felinos, sin familia, sin amigos y sin esperanzas. Pero esto cambiaría cuando una fuerza misteriosa le ofrece un propósito a su vida: encontrar a los 5 parásitos, 5 sujetos que deambulan por la ciudad para tratar de encontrarla y deshacerse de ella, a no ser que ella lo consiga primero. Aunque ciertamente el juego se basa en otro título llamado Darkseid y en algunas obras de Stephen King, el creador ha declarado en una entrevista escrita que se inspiró en las devastadoras historias de depresión que escuchó de boca de familiares, amigos y pacientes ingresados en el hospital de Exeter, donde trabajaba como auxiliar de enfermería. Five Nights at Freddy's es una saga con tanto lore y expansión por demás que armar una línea temporal que complazca a todos los que siguen de cerca la franquicia sería simplemente imposible, y darle una historia fija también lo sería. Sin embargo, esto no ha impedido que algunos usuarios crean que el juego se basa en el incidente de Aurora de 1993, un desdichado suceso que ocurrió en un Chuck E. Cheese del estado de Colorado, donde perecieron 5 empleados del restaurante. Estos empleados son constantemente relacionados con los animatrónicos del juego: 5 víctimas, 5 animatrónicos y una pizzería. Pero por más convincente que suene la presente idea, ya se confirmó que no es de esa forma. Si bien la historia de alguna manera sí está basada en un Chuck E. Cheese por los animatrónicos que usaba la empresa hace más de 3 décadas, no es algo que sea oficialmente canon, pero aunque la teoría del incidente de Aurora sea equívoca, no deja de ser interesante. Jig, a Postmodern RPG, es un juego que cuenta la historia de un grupo de frikis coleccionistas de discos que investigan la desaparición de una chica de su localidad, algunos sitios especificando que se trata de alguna famosa, mientras otros diciendo que se trata de una de sus amigas. Sea como sea, esta persona en cuestión se llama Sammy Pack y aparentemente había sido secuestrada en el interior de un ascensor por unos seres hechos de estrellas, almas que han dejado sus realidades con un propósito en la Tierra. Si la historia de Sammy Pack se te hace familiar, junto con el tétrico final de uno de los tráileres, es porque la historia se basa en la estudiante chino-canadiense Elisa Lam, quien desapareció misteriosamente en el ascensor del Hotel Cecil en 2013. Eleanor es un juego desarrollado por Rockstar Games que se ambienta en 1947 en la ciudad de Los Ángeles. Tu misión será encarnar al oficial y detective Cole Phelps, que se embarcará en una búsqueda interminable de la verdad en una ciudad donde todos tienen algo que ocultar. El juego combina muy bien elementos como persecuciones e interrogatorios, haciendo de la jugabilidad algo bastante agradable para alguien interesado en un juego como este. Eleanor tiene varios guiños y referencias a la realidad. Sin embargo, la que más destaca es la historia de Black Dahlia, una mujer que fue víctima de un feroz asesinato el 15 de enero de 1947. El caso es resuelto indirectamente por el detective dentro del juego, pero en la realidad sigue estando abierto y sin respuestas concisas, muy aparte de que ambos escenarios se sitúan en el mismo año. Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper es un juego que se centra en la mítica figura inglesa de Jack el Destripador. Si bien todo dentro del juego, como los escenarios y los sucesos, están inspirados en la realidad, la única ficción dentro del juego sería la inclusión de Sherlock Holmes, que como sabemos son atemporales y este último es un personaje ficticio. Outlast es un juego del año 2013 que cuenta la historia de Miles Ashford, un periodista lo suficientemente competente como para averiguar cosas que los demás no se atreven. Un día, el periodista recibe un correo anónimo informándole de particulares experimentos clandestinos llevados a cabo en un manicomio. Cuando llega al lugar, desclasifica unos documentos. Los documentos hablan acerca del experimento denominado como MK Ultra, y como abordamos en un video anterior, dicha experimentación es real y se hizo con el propósito de controlar la voluntad de los ciudadanos estadounidenses y canadienses. El documento es bastante similar a los reales, con la única diferencia de que los nombres son reemplazados por nombres ficticios. En la secuela de Outlast, Outlast 2, tomamos el papel de Blake Langerman, un cámara y documentalista que está en busca de dar una resolución al misterio de una mujer embarazada que había sido encontrada a mitad de la carretera, esto en un poblado en las lejanías de Arizona que cree que el fin de los días está sobre ellos, cuando de pronto parecen ocurrir fallas mecánicas en el helicóptero donde viajan él y su acompañante. Ahora tendrás que escapar de ese sombrío poblado en el desierto de Arizona con esa descabellada idea. Dicho juego, o más bien, dicho poblado, está inspirado en Johnstown, ubicado al norte de Guyana, el lugar
era habitado por un grupo liderado por Jim Jones que se hacía llamar The People Temple. Tanto la zona y el líder de la misma esconden una historia bastante turbia. Jim Jones era un predicador que tenía ideas demasiado controversiales para la época e influyó fuertemente en el pensar de algunos ciudadanos estadounidenses. Este apogeo se dio en la época de los 70, pero Jim Jones, al hacerse cada vez más popular junto con la gente que lo seguía, empezó a perder la cordura por los rumores que estaban empezando a surgir en torno a su grupo y a su persona, por lo que él, como muchos otros, decidieron escapar a Guyana y establecerse como una pequeña colonia. Posteriormente, Jim invitó al congresista Lee Ryan a su pequeño poblado donde sería asesinado junto con 4 personas. Después de haber cometido tal acto, obligó a su gente a beber ponche con exceso de cianuro, envenenando a más de 900 personas, incluyendo el fin de su vida con sus propias manos. Granny, o por su simple traducción, Abuelita, es un juego del estilo puzzle horror donde tú, como un protagonista sin nombre, tienes que resolver acertijos dentro de una casa abandonada mientras eres perseguido por una anciana asesina. Para esto, solo tienes 5 días, de lo contrario, serás encontrado y perderás el juego. La inspiración real para este videojuego es la historia de Tamara Samsonova, una anciana rusa acusada de ser una asesina y caníbal en serie que cometió más de 11 actos horrendos desde hace más de 20 años. Cuando fue descubierta, la policía también encontró un diario donde habían escritos de astrología, métodos de asesinato y hasta magia negra. Incluso hay videos captados por cámaras de seguridad donde ella sale con una bolsa de basura que se presume tendría el torso desmembrado de su vecino. Collad es un juego indie survival de horror que desde un inicio te explica que está basado en el denominado Expediente X, uno de los casos más desconcertantes de la historia rusa. Un grupo de excursionistas tenían la intención de ir al pico más alto de una montaña con tal de hacer una excursión, con el encargo de enviar un telegrama cuando llegaran a su destino. Sin embargo, el telegrama nunca llegó y los jóvenes tampoco fueron vistos. Para ese momento, el gobierno ruso había declarado que probablemente no contaban con la suficiente experiencia para tal hazaña y que una avalancha pudo ser la causante de su devastador destino. Está de más decir que muchos no creen que haya sido así de simple. El caso fue reabierto en 2019, pero no por mucho tiempo, dejándonos con la duda de qué es lo que sucedió realmente. The Sims es una saga de juegos donde literalmente puedes hacer de tu vida lo que quieras, y aunque tanto la jugabilidad como el ambiente sean agradables y aparentemente no tengan nada de perturbador, la historia tras la creación del juego te dejará por lo menos en qué pensar. Will Wright, creador de los Sims, ha compartido la interesante y a la vez profunda perspectiva de ver las adquisiciones en un mundo tan consumista como el nuestro, esto claramente basándose en sus vivencias más personales. Él citó y dijo: "Cuando yo y mi familia lo perdimos todo con la tormenta de Oakland en el 91, empecé a preguntarme sobre todas las cosas que tenemos y cómo es que las compramos, ya sea por alguna u otra razón. ¿Por qué necesitamos X o Y cosa? ¿Por qué pensamos que algo me hará más feliz? ¿Realmente me hará feliz?". Reflexionando sobre el verdadero significado de la felicidad en relación con las posesiones materiales, es que se inspiró para crear varias mecánicas y personajes de este aclamado juego. The Town of Life es un juego de terror psicológico acerca de Renee, una mujer que es retirada de su casa por sus caóticos comportamientos causados por una aparente esquizofrenia, para posteriormente ser llevada al Hospital Psiquiátrico de Volterra, un hospital o centro de rehabilitación de donde tendrá que escapar. Si bien los personajes son ficticios, el Hospital de Volterra sí es real y era conocido por su tratamiento completamente inhumano con los pacientes que llegaban al lugar, por lo que fue cerrado en 1978. Masochicia, a pesar de tener muchos elementos de un característico survival horror, no se centra en la jugabilidad, sino más bien en contar una narrativa dura, siniestra y repleta de simbolismos ocultos a quien en vida fue Albert Fish, un asesino y caníbal que, según él, abusó de más de un centenar de personas y le quitó la vida a otras tantas. El juego cuenta de forma sutil la historia de una persona que trata de escapar de su fatídico destino que ya está escrito a inicio del juego, el destino de Albert Fish. 1979 Revolution Black Friday es un juego donde somos un periodista ficticio que capta la dura realidad de un país. El juego no huye en retratar los horrores de la vida real bajo una autocracia opresiva. Tampoco hay manera correcta de acabarlo, ya que el título recoge testimonios perturbadores, pero sobre todo reales, de la revolución iraní, un turbio periodo en la historia de Irán donde se manifestó el descontento ciudadano, hubieron rehenes de por medio y en última instancia el derrocamiento de Samojad Raza Pahlaví.
Todo eso junto con cosas como la ambigüedad moral que hacen del juego bastante perturbador bajo la mirada de una desoladora realidad. That Dragon Cancer es un videojuego creado por Ryan y Amy Green y es una manera de autobiografía basada en la experiencia de estos esposos cuidando de su pequeño niño que había sido diagnosticado con cáncer terminal con tan solo 12 meses de nacido. El juego está creado y diseñado para que el jugador experimente de la forma más realista posible los altibajos de este triste periodo. Esto claro al estilo de un juego de aventura, con una estética apagada y hasta algo sombría. En cuanto al hijo de los Green, Joel, se iría de este mundo un marzo de 2014.